El padre soltero y solitario abrió su puerta por una sola noche, sin saber a quién estaba protegiendo. La lluvia no había cesado desde la medianoche. Cortinas de agua caían sobre las calles silenciosas, convirtiendo el mundo exterior en una acuarela borrosa. Dentro de una casa modesta, escondida tras una hilera de arces, el aire estaba quieto. Adam Brooks, de 35 años, acababa de regresar de su turno nocturno. Su credencial de mantenimiento aún colgaba de su chaqueta empapada. La dejó junto a la puerta, cuidando de no mojar la alfombrilla. Sus botas resonaron suavemente sobre el suelo de madera mientras avanzaba por la casa, silencioso y metódico. Se detuvo ante una puertecita entreabierta. Dentro, su hija Sofía, de 6 años, dormía profundamente. Una pequeña luz nocturna rosa brillaba junto a la cama, proyectando sombras cálidas en la pared. Adán permaneció allí un momento, escuchando su respiración lenta y regular. En la cocina se sirvió una taza de agua caliente y se sentó a la mesa de madera gastada. Abrió un cuaderno lleno de informes de mantenimiento y tareas pendientes. En su rostro se leía el cansancio, pero también la paciencia, una expresión pulida por años de soledad y responsabilidad silenciosa. Entonces llegó el golpe. Un sonido rápido y seco en la puerta rompió la quietud. Adán alzó la vista, frunciendo el ceño. Miró el reloj, las 2:17 de la madrugada. Caminó con cuidado hacia la puerta y apartó la cortina lo justo para asomarse por la ventanita lateral. Bajo la luz del porche estaba una mujer joven, empapada hasta los huesos, con los brazos cruzados con fuerza y la cabeza gacha. Su largo cabello rubio se le pegaba al rostro y al cuello. No se movía, salvo por un leve temblor. Adán desbloqueó la puerta, pero la abrió solo un poco. Mantuvo la mano en el pestillo y habló con voz serena. «¿Qué necesita?» La mujer levantó la cabeza. Tenía el rostro pálido. Los labios le temblaban no solo por el frío, sino por algo más profundo. Pánico, vergüenza. Habló con cuidado, casi en un susurro. «Lo siento, no sabía a dónde más ir. Perdí el bolso, el teléfono. No quiero causar problemas. Solo necesito un lugar seguro hasta la mañana». Adán no respondió de inmediato. Miró de nuevo hacia el pasillo. La puerta de Sofía seguía cerrada. La casa estaba en silencio. Volvió a observar a la mujer. No parecía peligrosa. Se veía agotada, empapada, vencida, pero había algo en sus ojos. Apenas se mantenía erguida, pero no había perdido la dignidad. «No tengo mucho», dijo. «Pero hay un sofá, una manta limpia. Hace calor aquí». La mujer dudó. La lluvia golpeaba con más fuerza el techo del porche. Asintió apenas. «Gracias». Adán abrió la puerta un poco más. «Los zapatos ahí. Mi hija está dormida». Ella entró despacio, goteando sobre la alfombra, y se quitó las botas. Miró alrededor del salón. Sencillo, limpio, vivido. Una pequeña mochila rosa descansaba junto al sofá. Una estantería con libros infantiles. Un hogar, no solo una casa. Adán le tendió una toalla. «Sécate. Traeré algo caliente». Ella murmuró un agradecimiento mientras se secaba los brazos y el cabello. Le temblaban los dedos. Adán regresó con una sudadera doblada, una manta gruesa y una almohada. «Soy Adán», dijo. «Puedes quedarte en el sofá esta noche». Ella tomó las cosas con cuidado. «Me llamo Linda. Gracias. Ni siquiera sabes quién soy». «No necesito saberlo», respondió él. «Solo sé que nadie debería estar bajo la lluvia a las 2 de la mañana». Linda parpadeó. Sus ojos brillaron, pero no dijo nada. Adán se dio la vuelta para irse, pero se detuvo a escribir una nota breve y la dejó junto a la taza humeante sobre la mesa. Luego desapareció por el pasillo.
Linda permaneció inmóvil un momento antes de sentarse en el sofá. La sudadera le quedaba grande, pero estaba seca y olía a algodón limpio. Se envolvió en la manta, dio un sorbo a la taza y por fin dejó escapar un suspiro. Entonces vio la nota. Mantas extra en el armario de la izquierda. El agua caliente es tuya. Por favor, guarda silencio. Mi hija tiene el sueño ligero. La leyó una vez, luego otra. Sin preguntas, sin juicio. Solo cuidado. Cuidado silencioso no dicho. Apretó la taza entre las manos. Le dolía la garganta, pero no por miedo, sino por algo distinto, algo más suave. Hacía mucho que nadie la miraba así, no como un hombre, ni como un problema que resolver o un trofeo que proteger, sino simplemente como una persona. Había olvidado lo que se siente, esto susurró. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero dentro, Linda se sentía a salvo por primera vez en días. Se recostó entre los cojines. Los ojos comenzaron a cerrársele. No sabía qué traería el mañana. Pero esa noche, solo esa noche, no estaba sola. Y él tampoco. Linda despertó con el sonido de una risa. Durante un segundo no supo dónde estaba. La manta que la cubría olía a algodón limpio. El sofá bajo su cuerpo era algo irregular, pero cálido. Entonces lo oyó otra vez. Una risita suave y burbujeante, y el olor de algo ligeramente quemado llegó desde la cocina. Se incorporó despacio. Una niña pequeña estaba de pie en el marco de la puerta, sonriendo de oreja a oreja, sosteniendo un conejito de peluche por una oreja. Tenía el cabello rubio recogido en dos coletas desordenadas. Inclinó la cabeza. «Tú eres la señora de la lluvia», dijo con orgullo, como si acabara de resolver un misterio. Linda parpadeó. «Supongo que sí». La niña volvió a reír y salió corriendo hacia la cocina. Linda apartó la manta, se pasó una mano por el cabello enredado y se levantó. El suelo estaba frío bajo sus pies. Caminó hasta la cocina. Adán estaba frente a la estufa, dando la vuelta a algo que olía a tostadas un poco demasiado hechas. Alzó la vista y asintió levemente. «Buenos días». «Buenos días», respondió ella, con la voz aún áspera por el sueño. Sofía se subió a una silla y empezó a balancear las piernas contra las patas de la mesa. «Papá quema las tostadas todos los sábados», dijo, con total naturalidad. «Es una tradición». Adán miró por encima del hombro. «Solo cuando me distraigo». Puso 3 platos sobre la mesa, tostadas, huevos y unas rodajas de manzana. Linda dudó. «No tenías que hacerlo». «Estás aquí», dijo Adán con sencillez. «Tienes que comer». Así que se sentó. Al principio comieron en silencio. Sofía hablaba entre bocado y bocado, contándole a Linda sobre su conejito llamado Zanahoria, que su color de crayón favorito era el verde y no el rosa, y que una vez vio un mapache en el porche. Linda escuchaba, sonriendo sin darse cuenta. Al cabo de unos minutos se ofreció a hacer otra tanda de tostadas. Adán arqueó una ceja, pero le pasó el pan. Ella giró el dial, esperó y las quemó. «Ups», murmuró, sacando la rebanada carbonizada. Sofía soltó una risita. «Ahora te toca a ti quemarlas». Adán tomó la tostada, la untó con mantequilla con calma y se la comió entera sin decir una palabra. Luego preparó otra tanda para Sofía. Linda lo observó. Sin reproches, sin bromas, solo aceptación. No recordaba la última vez que alguien le permitió equivocarse sin usarlo como prueba de que no era suficiente. Después del desayuno, Linda ofreció ayudar a limpiar. Adán negó con la cabeza. «Eres una invitada». «No me siento como una», dijo ella en voz baja. Él sostuvo su mirada. «Me alegro.
La luz de la mañana se colaba por la pequeña ventana de la cocina. Todo se sentía tranquilo, pero no vacío. Linda se apoyó en la encimera, sujetando su taza caliente con ambas manos. Siempre me miraban como si fuera una marca, dijo de repente, como si tuviera que ser perfecta todo el tiempo. Pero tú me miraste como si solo fuera una persona. Adán no dijo nada. Asintió, como si entendiera más de lo que ella había expresado. Linda se aclaró la garganta. Sé que esto es raro, pero ¿estaría bien si me quedo 2 noches más? Le dije a una amiga dónde estoy. Está intentando arreglar unas cosas, no estorbaré. Adán se tomó un momento antes de responder. El sofá sigue siendo tuyo. Linda exhaló un suspiro suave que no sabía que estaba conteniendo. Gracias. Él asintió otra vez y volvió a enjuagar un plato. Ese día no ocurrió nada dramático, pero para Linda no se sintió pequeño. Se sintió como respirar sin apretar el pecho, como formar parte de una mañana normal sin fingir, como algo estable, aunque fuera temporal. Y a veces eso es todo lo que una persona necesita para empezar a sentirse ella misma otra vez. Linda no esperaba aguantar un día entero en la lavandería. El lugar olía a detergente y a calcetines viejos. La dueña, la señora Dorsey, era amable pero directa. Los clientes no eran exactamente antipáticos, solo impacientes. Linda nunca había lidiado con una máquina tragaperras averiada, ni doblado ropa que no fuera suya, ni intentado sacarse el detergente de debajo de las uñas. En su tercer día, un hombre con la chaqueta húmeda le gritó por darle mal el cambio. Ella se disculpó, nerviosa, intentando arreglarlo, pero el tono ya había calado demasiado hondo. Cuando terminó el turno, le dolía la espalda de tanto agacharse y tenía las manos rojas y en carne viva. Salió por detrás del edificio y se apoyó en la pared, mordiéndose el labio para contener las lágrimas. No era el trabajo. Era la forma en que el error más pequeño la hacía sentirse otra vez como un fracaso. Esa noche, durante la cena, apenas habló. Solo había fideos instantáneos y unas zanahorias picadas. Sofía contó una historia sobre un pájaro que había visto, con efectos de sonido incluidos. Adán escuchaba, asintiendo de vez en cuando, concentrado sobre todo en su cuenco. Cuando Sofía se fue a lavarse los dientes, Linda se quedó sentada, mirando su taza casi vacía. Adán la miró. ¿Día duro? Ella asintió. Él no pidió detalles ni soltó discursos. Solo dijo, «Te ganaste este día. Eso importa». Linda lo miró. Lo decía en serio. Así de simple. Sin lástima, sin aplausos, solo respeto tranquilo. Para alguien como ella, que había pasado años en lugares donde nada era suficiente, esa frase le llegó muy hondo. Más tarde, Linda ayudó a Sofía a elegir el pijama y le leyó un cuento antes de dormir. Trataba de un oso que no podía conciliar el sueño si las estrellas no estaban en su sitio. Sofía le pidió que se quedara solo una página más, y cuando por fin se quedó dormida, Linda permaneció allí un poco más, observando el suave subir y bajar de su respiración. En el pasillo, Adán doblaba ropa. «Se te da bien con ella», dijo, sin levantar la vista. «Ella lo pone fácil», respondió Linda, y luego añadió, «Tú también». Adán esbozó media sonrisa y siguió doblando. Los días pasaron así, tranquilos, constantes, reales. Linda empezó a desenvolverse mejor en la lavandería. Aprendió a arreglar una secadora atascada sin entrar en pánico. Incluso consiguió que un cliente sonriera una vez. Una tarde, la señora Dorsey le dedicó un gesto de aprobación que la hizo sentirse más orgullosa que cualquier premio que hubiera recibido en su vida. Seguía equivocándose, seguía cansándose, seguía teniendo momentos en los que le temblaban las manos después de un turno largo, pero seguía yendo. Cada noche volvía a una casa que no era suya,
pero que ya no le resultaba extraña. Se sentaba en la misma mesa pequeña y comía comidas sencillas con dos personas que nunca le pedían ser algo más que quien era en ese momento. No había flashes de cámaras, ni actos de prensa, ni vino caro. Solo agua del grifo, risas, codos sobre la mesa, dibujos de una niña pegados en la nevera y algo más que Linda no había sabido que echaba de menos: el sonido de su propia voz cuando no estaba ensayada. Una noche, después de un turno largo y un baño aún más largo, Linda se quedó junto a la ventana, observando cómo la luz del porche parpadeaba levemente con la brisa. La lluvia había cesado. El cielo estaba oscuro, pero en calma. Adán entró con una manta sobre el hombro, listo para caer rendido tras un doble turno. Se detuvo al verla allí, en silencio. ¿Estás bien? Linda se giró hacia él y sonrió con suavidad. Sí, dijo. Solo estaba pensando. Dudó un instante y luego susurró, más para sí misma que para él. Quizá esto sea a lo que se parece vivir. Adán no respondió. No hacía falta. Ella volvió la vista a la ventana y por primera vez en años se sintió anclada, no por el lugar en el que estaba, sino por la persona en la que por fin estaba empezando a convertirse. Ocurrió un martes por la tarde. Linda estaba ayudando en la lavandería. El negocio iba lento, así que se ofreció a lavar su propia colada en una de las máquinas del fondo. Adán había pasado por allí para arreglar un centrifugado rebelde. Estaba a punto de irse cuando algo se deslizó del bolsillo de la chaqueta de Linda mientras la doblaba. Cayó sobre el suelo con un tintineo suave. Adán miró hacia abajo. Un collar. Oro fino con un pequeño diamante, discreto pero claramente caro. Cartier. Había visto uno parecido en revistas, nunca en persona. Linda se quedó paralizada. Luego se agachó despacio, lo recogió y lo cerró en su puño. Adán no dijo nada. Ella esperó, pero él no la miró. Solo se secó las manos con un trapo, hizo un leve gesto de despedida a la señora Dorsey y salió a la luz de la tarde. Esa noche, la cocina se sentía más silenciosa de lo habitual. Sofía se había ido a dormir temprano. Adán estaba en el fregadero, enjuagando 2 tazas. Linda se sentó a la mesa, pasando los dedos por el borde de la suya. Había querido explicar, pero no había encontrado las palabras. Él habló primero. No tienes que contármelo todo, dijo, sin girarse. Pero no voy a fingir que no lo vi. Linda asintió despacio. No quería que se cayera. Lo sé. Ella respiró hondo. Mi nombre sí es Linda, dijo, pero no he sido del todo sincera. Adán se volvió y se apoyó en la encimera. Vengo de otro mundo, continuó ella. Urbanizaciones cerradas, cenas benéficas, sonrisas ensayadas. Mi vida eran comunicados de prensa y porcentajes de aprobación. Crecí aprendiendo a posar, no a hablar. Lo miró. No estaba herida, añadió con rapidez. No como la gente imagina, solo gestionada. Era una marca antes de ser una persona. Adán no habló. Su expresión era imposible de leer. Me fui, siguió Linda. Nadie pensó que lo haría, ni siquiera yo. Pero un día me desperté y no reconocí a la chica que fingía ser. Abrió la mano y dejó el collar sobre la mesa. El diamante captó la luz. Debería haberlo dejado atrás o haberlo vendido, pero lo guardé como prueba de que no me lo estaba inventando, de que esa vida había sido real alguna vez. Adán seguía en silencio. No intentaba engañarte, dijo Linda. Solo quería respirar. Sin cámaras, sin imagen, solo espacio para existir. Finalmente él habló. Podrías habérmelo dicho. No pensé que me creerías. O quizá tenía miedo de que todo cambiara. Un silencio largo llenó la habitación. Adán tomó el collar, lo giró entre los dedos y lo dejó de nuevo sobre la mesa. No eres
La única que alguna vez ha querido ser otra persona, dijo. Linda parpadeó. ¿Estás enfadado? Él negó con la cabeza. No, solo estoy pensando. Pero rompí algo, susurró ella. ¿Verdad? Adán sostuvo su mirada. Quizá, pero esta noche fuiste honesta. Eso importa. Luego volvió al fregadero y enjuagó la última taza. Linda permaneció sentada, con el collar aún sobre la mesa. Por primera vez en días, no sabía dónde estaba con él. Pero tal vez eso era justo. Comprendió entonces que la confianza no es algo que se gana una vez y se conserva para siempre. Hay que elegirla, sobre todo después de que se agrieta. Se levantó, envolvió el collar con cuidado en una servilleta y lo guardó en su bolso. No más salvavidas, solo vida. La lavandería estaba más silenciosa de lo habitual aquel martes por la mañana. Linda permanecía detrás de la mesa de doblado, con las mangas remangadas, ordenando toallas calientes que olían levemente a lavanda y vapor. Llevaba el cabello recogido en una coleta baja, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro. Por fin estaba encontrando un ritmo en el trabajo predecible, tranquilizador. La campanilla sobre la puerta tintineó. Al principio no levantó la vista, esperando a un cliente habitual, pero algo cambió. La confianza silenciosa de alguien que no había venido a lavar ropa. Alzó los ojos y se quedó helada. Un hombre estaba de pie justo dentro. Chaqueta de cuero negra, gorra de béisbol calada. No llevaba ropa para lavar, solo intención. Con demasiada naturalidad, levantó el teléfono. Clic. El sonido la atravesó. Clic. Dio un paso atrás. Linda Whitmore, dijo él, sin alzar la voz, pero con firmeza. Te tengo. Antes de que pudiera reaccionar, Adán apareció. Acababa de salir de la parte trasera con una bolsa de sábanas limpias. Al oír el nombre, se movió rápido. En un solo gesto fluido, se colocó entre Linda y el hombre. El cuerpo firme, la voz baja. Baja el teléfono. El hombre sonrió con suficiencia. Tranquilo, amigo. Solo hago mi trabajo. A su familia le interesa. He dicho que lo bajes. El desconocido dudó y bajó un poco el móvil. Ni siquiera sabes quién es, ¿verdad? Adán no parpadeó. No necesito saberlo, pero sí sé qué clase de hombre se esconde detrás de una lente en una lavandería. El hombre retrocedió un poco, sin dejar de mirar a Linda. 6 cifras por una foto. Nada más. Sin daño. Adán no respondió. Tomó la mano de Linda. Vámonos. Salieron por la puerta lateral y se deslizaron hacia el callejón detrás del local. Había empezado a llover de nuevo, suave pero constante. El agua empapó el suéter de Linda mientras cruzaban el aparcamiento trasero. Ella temblaba, no por el frío, sino por oír su nombre pronunciado en voz alta, arrastrando la verdad fuera de su escondite. En la acera, Adán frenó. ¿Estás bien? Ella apenas asintió. Espera aquí. Voy a buscar a Sofía. Antes de que pudiera decir nada, él ya se había ido. Minutos después regresó con Sofía envuelta en su chaqueta, medio dormida pero tranquila. La subió al camión, la abrochó al asiento y le dio una cajita de zumo de la guantera. Luego miró a Linda. La dejamos con la señora Johnson. Vive al lado. Te caerá bien. Hace unas galletas increíbles. En la casa amarilla de la esquina, la señora Johnson ya estaba en la puerta. Adán debió de haberla llamado. La mujer mayor sonrió con dulzura, tomó la mano de Sofía y asintió. Adán volvió junto a Linda. Está a salvo. Vamos. De nuevo en el vehículo. Se alejaron de la lavandería por una calle tranquila. Linda miraba por la ventana, con las manos apretadas. Adán no preguntó quién era en realidad. No preguntó por qué alguien pagaría por su foto. Solo condujo. Luego dijo en voz baja.
No me debes respuestas ahora mismo. Solo necesitas estar a salvo. Eso fue todo. Sin presión, sin preguntas, solo protección, ofrecida sin condiciones. Linda se giró hacia él con la luz tenue. Su perfil estaba sereno, pero sus manos apretaban el volante con firmeza, como las de un hombre que había tomado una decisión y no pensaba dar marcha atrás. Algo se rompió dentro de ella. No miedo, sino una especie de liberación. Una lágrima le recorrió la mejilla. Nadie se había interpuesto nunca entre ella y el peligro. No sin querer algo a cambio, no sin saber siquiera su nombre. Adán no tenía nada. Una casa pequeña, un trabajo silencioso, una hija a la que amaba más que a su propia vida. Y aún así, acababa de darle lo único que el dinero nunca había podido comprarle. Seguridad sin exigencias, sin condiciones, sin saber a quién estaba protegiendo. Y de algún modo eso lo hacía aún más valioso. El golpe en la puerta llegó justo después del atardecer. Linda estaba en la cocina, enjuagando los platos. Sofía tarareaba suavemente en el salón, coloreando en la mesita que Adán había construido con restos de madera. La casa se sentía en paz en ese instante, pequeña, pero cálida. Adán abrió la puerta. En el porche estaba un hombre con un abrigo a medida, el cabello plateado peinado hacia atrás con precisión, zapatos pulidos, intactos pese al barro de la acera. Su presencia no solo ocupó el umbral, se deslizó dentro de la casa como un frente frío. Linda se quedó helada. Papá susurró, con el agua goteándole de las manos al fregadero. Los ojos del señor Whitman pasaron de largo junto a Adán y se clavaron directamente en su hija. Así que aquí es donde te has estado escondiendo. Adán no se movió. ¿Puedo ayudarle? He venido por mi hija, dijo el señor Whitman con tono seco. Se viene conmigo. No soy una maleta. Papá, dijo Linda, avanzando un paso. Él la ignoró. Su mirada recorrió la habitación. Muebles baratos, dibujos en la nevera, una estantería de segunda mano llena de libros infantiles. ¿Esto es por lo que lo dejaste todo?, preguntó incrédulo. El salón de un hombre de mantenimiento y las obras de una niña. El rostro de Linda palideció. Adán se mantuvo sereno. No alzó la voz ni dio un paso atrás. Vino aquí porque no se sentía a salvo en el mundo que usted construyó a su alrededor, dijo con sencillez. No estaba a salvo por el dinero. Estaba a salvo porque la trataron como a una persona. La mandíbula del señor Whitman se tensó. ¿Crees que ofrecerle un sofá y agua caliente te convierte en un héroe? ¿Tienes idea de quién es ella? No lo sabía, respondió Adán. Y la verdad aún no lo sé del todo, pero eso no cambia nada. Las manos de Linda temblaban a sus costados. Miró a uno y a otro, dos hombres que no podían ser más distintos. Uno le había dado todo lo que el dinero podía comprar. El otro no le había ofrecido nada más que honestidad, bondad y el permiso silencioso de ser ella misma. «Ya has dicho lo que tenías que decir», le dijo a su padre en voz baja. «Entonces, vuelve a casa», respondió él, dando un paso adelante. «No soy tu inversión», replicó ella. «No», dijo él con frialdad, «pero sí eres mi responsabilidad. Y esto está por debajo de ti». Linda miró a Adán. Sus ojos no le suplicaban que se quedara. No dijo nada. Simplemente permaneció allí, dejándole elegir. Sofía asomó la cabeza desde el pasillo, percibiendo la tensión. Linda atrapó su mirada, amplia, suave, confiada. Ese fue el momento más difícil, porque Linda supo lo que vendría después. Su padre no se detendría. Enviaría abogados, investigadores, fabricaría historias.
Adán y Sofía se convertirían en daños colaterales de un circo mediático que jamás habían pedido. No podía hacerles eso, ni siquiera si significaba marcharse. Volvió a mirar a su padre. «Vamos», dijo. Adán dio un paso. «No tienes que irte». Ella negó con la cabeza, la voz quebrándose. «Si me quedo, los arrastro a algo que nunca eligieron». El señor Whitman se dio la vuelta y caminó hacia el automóvil negro que esperaba en la acera. Linda lo siguió despacio, cada paso más pesado que el anterior. En la puerta se giró. «No me fui porque odiara mi vida», dijo con suavidad. «Me fui porque odiaba en quién me estaba convirtiendo dentro de ella». Adán no respondió. Sus miradas se sostuvieron un largo segundo, algo no dicho cruzando entre ellos. Luego Linda miró a Sofía y forzó una pequeña sonrisa. «Pórtate bien, rayito de sol». Sofía corrió hacia ella y rodeó su cintura con los brazos. Linda se arrodilló y besó la coronilla de la niña. Luego se levantó y se fue. La puerta se cerró tras ella, no de golpe, sino con una quietud definitiva. Adán permaneció allí durante mucho tiempo, inmóvil. Después caminó hasta la ventana y observó cómo el coche se alejaba, las luces traseras perdiéndose en la noche. La casa se sintió más fría que antes, no por el clima, sino por lo que ya no estaba dentro. La fiebre llegó de golpe. Sofía había parecido cansada después de la escuela, más callada de lo habitual. Adán pensó que solo había sido un día largo, pero pasada la medianoche, su frente ardía y apenas podía mantener los ojos abiertos. La envolvió en una manta, la llevó en brazos hasta el camión y condujo hasta la clínica de urgencias más cercana, intentando no entrar en pánico. Las luces del hospital eran demasiado brillantes, demasiado limpias, demasiado lejos de todo lo familiar. Se detuvo en el mostrador de recepción, con su hija temblando entre los brazos. «Arde en fiebre», dijo. «Creo que es muy alta». La enfermera asintió e hizo una seña para que otra se llevara a Sofía a triaje. Adán dudó solo un segundo antes de soltarla. El pasillo se tragó su pequeño cuerpo y sus ojos cansados. La mujer tras el mostrador volvió a mirarlo. «¿Tienes seguro médico?» «Sí, bueno, muy básico», respondió Adán con la voz seca. «Puedo pagar algo ahora, pero para el ingreso y las pruebas necesitamos un depósito de $2.500, dijo ella con firmeza. Adán parpadeó. «No tengo esa cantidad, pero puedo... Por favor, necesita ayuda. Tiene 6 años». «Lo siento», dijo la mujer, más suave esta vez. «Es el protocolo». Adán sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró hacia el pasillo, apretando los puños. Por un instante, todos los años de esfuerzo, de turnos nocturnos, de ahorrar cada dólar, no significaron nada frente a aquella cifra. Entonces, desde detrás de él, una voz atravesó la tensión. «Yo me encargo». Se giró de golpe. Linda estaba de pie junto a las puertas de entrada. La lluvia humedecía su abrigo. Sus ojos estaban serenos, decididos. Caminó hasta el mostrador sin dudar. Sacó una cartera de cuero negro y entregó una tarjeta a la enfermera. «Póngalo todo a mi nombre. Ingreso, pruebas, tratamiento, todo». La enfermera miró a Adán y luego a Linda. «¿Relación con la paciente?» Linda sostuvo la mirada de la mujer y respondió sin vacilar. «Familia». Adán se quedó sin palabras. Linda no lo miró de inmediato. Tomó el recibo, firmó el formulario y lo devolvió. Luego se giró despacio y alzó la vista hacia él. Adán seguía allí, inmóvil, aturdido, buscando las palabras adecuadas y sin encontrarlas. «Yo», empezó, con la voz quebrada. Ella negó con la cabeza y se acercó un paso. «Me protegiste sin saber quién era», dijo con suavidad. «Esta vez
Soy yo quien te protege, sabiendo exactamente quién eres. Durante un momento ninguno habló. El pasillo zumbaba en silencio. Las máquinas pitaban suavemente a lo lejos. En algún lugar, una enfermera llamó a un médico por el intercomunicador. Pero allí, en ese pequeño espacio entre ellos, todo lo demás se desvaneció. Adán alargó la mano. Linda la tomó. Sin disculpas ni agradecimientos, solo dedos entrelazándose como si siempre hubieran pertenecido juntos. No tenías que volver, dijo él al fin, en voz baja. Tenía que hacerlo, respondió Linda. Solo no sabía cuándo hasta ahora. Se sentaron juntos en la sala de espera, uno al lado del otro, con las manos aún unidas. Una hora después, el médico salió. Va a estar bien. Es solo un virus. La dejaremos en observación esta noche para controlar la fiebre. Adán soltó el aire que llevaba tiempo conteniendo y apoyó la cabeza contra la pared. Linda le tocó el brazo con cuidado. ¿Estás bien? Él la miró. De verdad la miró. No como la mujer que había aparecido empapada en su puerta, ni como la hija de un hombre poderoso, sino como alguien que había elegido ese lugar, esa vida, ese momento. Por primera vez, no se sentía como si fueran dos desconocidos tendiendo la mano desde mundos distintos. Eran algo más, algo cercano, algo que empezaba a parecerse a una familia. El ático seguía siendo el mismo. Los mismos suelos de mármol que devolvían el eco de cada paso. Las mismas ventanas altas que dominaban una ciudad que nunca dormía. Pero Linda no entró como la hija asustada que una vez había tenido miedo de alzar la voz. Esta vez caminó con la espalda recta y el corazón firme. Su padre estaba junto a la ventana, con una copa de whisky añejo en la mano. «¿Has vuelto?», dijo sin girarse. «No he vuelto», respondió ella. «He venido a decir lo que nunca pude decir». Winston Whitman se volvió entonces, con la mirada afilada. «Ya dejaste clara tu postura, Linda. Tuviste tu aventura. Ahora es momento de volver a casa». «Estoy en casa», dijo ella con suavidad. Él frunció el ceño. «¿Esa casa? ¿Ese hombre?» Ella asintió. «Ese hombre, esa vida. Allí fue donde aprendí quién soy». «Eres mi hija», replicó él. «Te criaron para liderar, no para servir café y doblar ropa». Linda respiró hondo. No alzó la voz. No lloró. «No estoy rechazando tu amor», dijo. «Solo estoy eligiendo definirme por mí misma». Él la miró largo rato, como si la viera por primera vez. «No puedo apoyar la vida que has elegido». Ella sonrió, sin amargura, solo con honestidad. «No hace falta. Solo necesitas entender que yo sí puedo». Winston no la detuvo cuando se marchó. No la abrazó, no la llamó de vuelta. Pero por primera vez, ella no lo necesitaba. No se iba para huir. Caminaba hacia algo real. Un año después, el sol del sábado por la mañana se derramaba sobre el pequeño puesto de comida en la esquina de Brookside con Maple. Un cartel de madera, pintado a mano por un artista local, decía: «Brooks y compañía. Desayunos de fin de semana». Adán estaba frente a la plancha, dando la vuelta a las tortitas con concentración tranquila. Linda, con el cabello recogido de forma informal en la nuca, repartía café con una soltura serena y práctica. Sus manos se rozaron una vez y sonrieron como si aún fuera algo nuevo. Detrás del mostrador, Sofía estaba sentada en un taburete con un cuaderno sobre el regazo, escribiendo sin parar. Estaba trabajando en una redacción para la escuela. El título decía: «La noche en que mi papá abrió la puerta». Y la primera frase era: «Mi papá abrió la puerta solo una noche, pero el amor se quedó para siempre». Linda se detuvo al leer por encima de su hombro. El corazón se le encogió con la más dulce de las emociones. Besó la frente de la niña. «Es precioso», susurró.
Sofía sonrió radiante. Es verdad. Más tarde, cuando el último cliente se fue y el puesto quedó recogido, los tres caminaron de regreso a casa. El aire estaba fresco y había comenzado a caer una llovizna suave. En el porche, Adán alargó la mano hacia Linda. Ella la tomó, entrelazando los dedos con los suyos, cálidos y familiares. Se detuvieron en el mismo lugar donde, exactamente un año antes, una joven empapada había llamado a la puerta de un desconocido. Entonces la lluvia había sido fría. Entonces habían sido extraños. Ahora la lluvia era ligera, casi amable, y nadie tenía frío. Linda apoyó la cabeza en el hombro de Adán. El hogar no necesitaba lámparas de araña ni grandes entradas. A veces solo necesitaba un sofá, una bebida caliente y a alguien que te viera por quien realmente eres. No una marca, no un trofeo, solo una persona. La luz del porche se encendió a sus espaldas. Adán la miró y sonrió. ¿Entramos? Linda apretó su mano. Ya estoy dentro. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.